Nuevamente nos encontramos en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir todas las semanas las Sagradas Escrituras y nos compenetramos en las verdades intrínsecas que nos explican los eventos de los últimos días. Estimados, tú y yo tenemos un sumo sacerdote. No necesitamos sacerdotes aquí en la tierra. Tenemos uno que es el mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos otros con poderes plenipotenciarios para perdonar pecados, porque hay un abogado para con Dios, que es Jesucristo el justo. Estimado amigo, tenemos un abogado fiel. Entonces, pasemos al libro de Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Y vamos a compenetrarnos, ver lo que de verdad nos está explicando y a qué punto nos quiere llevar. Comienza así diciendo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo que me escuchas, tenemos un abogado fiel, un intercesor que lo hizo todo por nosotros. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario pagando por el pecado tuyo y mío y por la maldición de ese pecado. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que necesitaste que alguien interviniera en tu nombre? Quizás era un lío legal y necesitabas un abogado que conociera el sistema. Quizás estabas viajando a un país extranjero. Tenías dificultad con el idioma y necesitabas un traductor y simplemente para pedir comida. O tal vez fue algo más simple. Quizás te encontrabas en una conversación donde todos parecían saber lo que estaba pasando, mientras que tú quedaste parado, perdido, hasta que un amigo intervino y te ayudó a ponerte al día. ¿Sabes? Todos tenemos una situación alguna vez de esta índole. Todos hemos estado allí, en esa situación. A veces, por mucho que lo intentemos, necesitamos a alguien con acceso, conocimiento o autoridad que nosotros no tenemos. Ahora, imagínate necesitar acceso no solo a un tribunal o a un país extranjero, sino a Dios mismo. Poder tener acceso al trono sempiterno de Dios. Imagínate estar fuera de la presencia del Creador del universo. Yo ni quiero pensar en algo así. Sabiendo que no le perteneces y que no puedes entrar allí por tu cuenta. Esta fue la realidad de Israel. ¿Sabes? El pecado no solo nos hace imperfectos, nos separa de Dios por completo. Rompe nuestra relación con Dios porque Él es santo y nosotros sin Él no podemos hacer nada. Ahora, si queremos solucionar el problema y estar en su presencia, debemos hacer algo con respecto a nuestro pecado. Por esa razón, Dios estableció el sistema de sacrificios en Israel para lidiar con esa separación. Ahora, escúchame, había una realidad contundente
incluso con los sacrificios, con todos los rituales, las purificaciones y las ceremonias. ¿Por qué? Porque el pueblo no podía entrar simplemente a la presencia de Dios. El tabernáculo, el lugar donde moraba la presencia de Dios, estaba vedado. El lugar santísimo donde reposaba la gloria de Dios, la Shequina, estaba tras una gruesa cortina, un velo de separación. Nadie podía entrar excepto un hombre, el sumo sacerdote. Principalmente una vez al año, en el 7º mes, el 10º día, en el día del Yom Kippur. Él era el mediador, el elegido para presentarse ante Dios en nombre del pueblo. Pero ni siquiera él podía entrar así, porque si el sumo sacerdote tenía que pasar por un elaborado proceso de purificación y no lo hacía, él podía caer muerto. En Levítico 8 vemos que debía ser consagrado, apartado. El sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de poder interceder por los demás. Pero ese era el sumo sacerdote humano. El sumo sacerdote que está allá en el cielo, que es Cristo Jesús, que como humano, como el primer Adán, venció a Satanás en el mismo terreno, además de haberlo vencido como humano, él lo venció como el propio Dios y con su divinidad. Estimados, este es un sacerdote que no tiene que él hacerse o limpiarse de pecado, porque él es puro, él es intachable. Ahora, el sumo sacerdote aquí en la tierra solo podía entrar tras el velo en esa vez del año que Dios le permitía, o si alguna vez él lo llamaba a traer cuentas o contestar una pregunta. Un hombre, un día al año, entraba a la presencia de Dios en nombre de toda la nación. Piensa, en esto. Millones de personas dependían de las acciones de un hombre imperfecto y pecador que se presentara ante Dios tan solo por unos instantes en un solo día del año. ¡Qué terror! Por eso se los llamaba los días, las fiestas del terror, de la angustia. Esto presentaba un problema. Los sacerdotes eran impíos como el pueblo. Lo vimos cuando Aarón hizo ese becerro. Estimados, podían representar al pueblo ante Dios temporalmente, pero nunca permanentemente. Dios había dado el sacerdocio y un sistema diseñado para mediar entre él y su pueblo. Pero los mismos hombres elegidos para representarlos ante Dios tenían defectos. Ellos tenían que ejercer en lo que se llamaba el culto en el tabernáculo, el tamid, el continuo. Estaban destinados a interceder, pero cargaban con las mismas debilidades, las mismas luchas y el mismo pecado que todos los demás. Además, los sacrificios de los sumos sacerdotes debían repetirse una y otra vez, porque nunca podían quitar verdaderamente el pecado. Todo el sistema dejaba una pregunta persistente. Si ni siquiera el sumo sacerdote estaba calificado para llevar a la gente a Dios, ¿quién podría hacerlo? Y ese no era solo un problema del Antiguo Testamento, también es nuestro problema personal, porque el pecado todavía nos separa de Dios. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 así lo dice. Y al igual que Israel, no podemos resolver esa separación por nuestra cuenta, mis hermanos. No podemos simplemente entrar en la presencia de Dios
no con nuestros pecados, imposible, porque seríamos fulminados inmediatamente. Nosotros necesitamos un mediador, un intercesor. Necesitamos a alguien verdaderamente santo, perfecto, verdaderamente sin pecado, verdaderamente capaz de acercarnos a Dios. Por eso vino Jesús. Gloria a Dios. De hecho, ¿sabes? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente, y lo deja claro, asentado. Hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo no solo ofreció un sacrificio, Él fue el sacrificio. Él fue el segundo Adán que venció donde el primero no pudo. Él no solo sirvió como sacerdote, Él es el sumo sacerdote eterno. Entonces, Cristo, por ser quien es y por lo que Él ha hecho, no solo tenemos acceso temporal a Dios. Si estamos en Cristo, tenemos acceso permanente y eterno a su presencia. Esa es la verdad fundamental a la que podemos aferrarnos. Jesús, nuestro sumo sacerdote, es perfecto, asegura nuestro lugar en la presencia del Padre para siempre, no por un día, no por dos, sino para siempre. Mira, el sistema cristiano de salvación por la fe se centra en la persona de Cristo, no de alguien que está en Europa o alguien que está en las Américas, sino en Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Cristo es digno de toda nuestra fe y nuestra confianza y no debemos permitir que nada se interponga entre nosotros y Él. Cristo simpatiza con el cristiano sincero que se enfrenta a menudo con problemas y también con dificultades. Hermanos, Él puede hacer porque Él sufrió en su propia naturaleza humana, pero sin pecar las debilidades que son inherentes al género humano. Oh, amigo que me escuchas. Uno de los propósitos de la encarnación fue que la deidad se acercara a la humanidad, que pudiera experimentar las mismas debilidades y problemas humanos. Cuando Cristo así lo hizo, quedó capacitado para llegar a ser nuestro sumo sacerdote y representarnos ante el Padre Celestial. Mira, en forma misteriosa que no podemos comprender, Jesús soportó todo el peso de cada tentación imaginable que el príncipe de este mundo le presentó. Y esto es corroborado en Juan capítulo 12, versículo 31. Cristo lo hizo todo por ti y por mí. Los ataques del maligno fueron atroces, pero ni el menor grado, ni es en el menor grado, ni aún con un pensamiento, Cristo cedió, como lo menciona Juan capítulo 14. Cristo fue fiel en todo. ¿Sabes? Satanás no encontró en Jesús nada que siguiera sus astutas tentaciones. En todos los respectos, excepto en el pecado, Cristo se hizo uno con nosotros. Por primera vez, la naturaleza humana fue conducida a la victoria, derrotando la tendencia al pecado. Y por la victoria de Cristo, nosotros también podemos triunfar. En Él podemos ser más que vencedores. Así lo afirma Romanos capítulo 8, versículo 37. Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo. Así lo encontramos en 1 Corintios 15, 57. Victoria sobre el pecado y sobre su paga o consecuencia. ¿Cuál es?
la muerte que detestamos tanto. Entonces se nos otorga el reposo de la gracia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente a ese trono de la gracia. No podemos acercar con confianza. Nosotros sí podemos. No porque Dios tenga una deuda con nosotros, sino porque Él ofrece gratuitamente su gracia a todos los que la buscamos. ¿Sabes? Tenemos la máxima oportunidad del libre acceso al trono de la gracia. No es el trono del odio, no es el trono de la venganza, es el trono de la gracia, de un Padre que te ama. No interesa a qué punto hayas llegado, a qué bajeza, el Padre Celestial te ama. Si no, no hubiera dado a su único Hijo para que tú vivas. No necesitamos hacer vanos y difíciles intentos para ganar la salvación. No necesitamos practicar un riguroso cumplimiento del sistema legal del judaísmo o cualquier otro sistema de justificación por las obras. No. Delante del trono de Dios podemos hallar una estricta justicia, no atemperada por el mal. Nuestra única esperanza es la misericordia de Dios, que se nos ofrece mientras dure el tiempo de gracia, mis hermanos. Ahora, si cultivamos el hábito de presentarnos cada día ante el trono de la gracia, para recibir nueva y fresca porción de la misericordia divina, nuestra alma halla la paz que solo Dios puede dar. Esto lo estoy viendo por todas partes, en todas las campañas evangelísticas. Veo el poder de la gracia de Cristo, la gracia del Padre. Hay almas perniquebradas que no encuentran solución a su problema, pero cuando se encuentran con la presencia de Dios, cuando aceptan a Cristo como Salvador personal, allí llegó la solución. Amigo que me escuchas, Cristo te ama. Tú para Cristo eres lo máximo, si no, Él no hubiera descendido aquí a la tierra a ocupar tu lugar, a ocupar mi lugar. Cristo dejó todo por ti. Cristo te dio a ti la solución. Cristo dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchare mi voz y me dejare entrar, entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¡Qué oportunidad! Que Cristo quiere entrar en tu corazón. ¿Sabes? Los sacerdotes estaban, constantemente de pie sacrificando en Israel, ofreciendo e intercediendo, pero el pecado nunca era realmente solucionado. Eran métodos temporales. Lo mismo ocurre hoy. Los esfuerzos religiosos no pueden quitar nuestro pecado. ¡Ay, que se trata! De impresionarlo a Dios, y a Dios no se lo impresiona. Él es el que tiene que impresionar tu corazón y el de los demás. Me da gracia porque muchos intentan ganarse la vida en la presencia de Dios siendo buenas personas. Y cuando los invito al bautismo, ¿saben lo que me dicen? Que yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. Yo me llevo bien con todos. Yo no necesito cambiar. Algunos de ellos asisten a la iglesia, dan sus diezmos y ofrendas, sirven en áreas del ministerio, se esfuerzan por hacer todo lo correcto y creen que ya están a un paso del cielo. Claro, todas estas cosas son buenas e incluso necesarias. Son frutos de una relación, pero no son la fuente de nuestra salvación. Son el resultado de nuestra salvación. Ahora, claramente, el sacerdocio en Israel no era la solución definitiva. Era un sistema
temporal. Cada sacrificio, cada ofrenda, cada acto sacerdotal señalaba al Mesías, al futuro Cordero que quitaría el pecado del mundo. Y esto es relevante, porque cada vez que el sacerdote tenía ese animalito y había que degollarlo, cortarle de oreja a oreja y desangrarlo, él indirectamente sufría, porque él estaba apuntando a la venida del verdadero Cordero que iba a morir por ti y por mí. Muchos de ellos que vivían el papel, cuenta la historia que lloraban cada vez que tenían que hacer el sacrificio, porque pensaban que por culpa de ellos el Mesías en el futuro pagaría el precio. Amigo, esto es relevante. El sistema había sido diseñado para mostrar nuestra desesperada necesidad de algo mayor. El pueblo necesitaba un sacerdote mayor, uno perfecto, uno sin mentiras, sin política. Cuando escuché hace poco las palabras famosas Habemus Papam, oh, ya hay un sumo sacerdote en una ciudad en el mundo, yo adentro dije, ¿qué cosa la humanidad? Ya tenemos a Cristo, no necesitamos otro mediador. ¿Por qué los seres humanos tienen que jugar ese jueguito que no va a ganar, no van a ganar? Uno que no solo se presentara ante Dios por ellos, tiene que ser un sacerdote que sería igual en esencia que el Dios Padre que está sentado en su trono. Que pudiera llevarnos a la presencia de Dios para siempre. Se necesitaba un sacrificio perfecto, y eso es exactamente lo que hace Jesús, mis hermanos. Él es nuestro sumo sacerdote perfecto. Él es el único que asegura nuestro lugar en la presencia de Dios para siempre. Jesús no es como los sacerdotes terrenales que estaban fuera del velo en el templo ofreciendo sacrificios día tras día. Jesús ha cruzado los cielos. Él es divino. No solo está ante Dios, Él está sentado a la diestra del Padre. No ofrece la sangre de los toros y machos cabríos. Él se ofreció a sí mismo y la prueba está en sus manos. Estas son las heridas que recibí en la casa de mis amigos. Pero ¿sabes? Ahora hazte la pregunta, ¿cuál es nuestra mayor bendición? Aunque Jesús es completamente Dios, también es completamente hombre. Y por ser completamente hombre, nos comprende. Así afirma Hebreos 4:15 y dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Entonces, Él sabe lo que es estar cansado, sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es sentir dolor. Él sabe lo que es pérdida de un ser querido, sabe lo que es la traición. Cuando te sientes abrumado, Jesús te comprende, mi amigo. Cuando sientes el peso de la tentación, Jesús ha estado allí en tu lugar. Cuando sufres, Jesús conoce ese dolor de primera mano. Él tuvo que pasar por ello. Y como conoce nuestras luchas personalmente, puede representarnos perfectamente ante el Padre. Así es el sumo sacerdote que tenemos. Es lo máximo. No uno distante, sino uno cercano. Ahora yo te quiero llevar a la pluma inspirada. El conflicto de los siglos, página 415.
afirma lo siguiente. Leamos. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia. Las oraciones de los creyentes arrepentidos, obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. ¿Sabes, mi hermano? Esas oraciones Dios las escucha. ¿Tienes tú una plegaria? ¿Estás luchando contra un pecado? ¿Estás luchando contra una tendencia? ¿Estás luchando contra una elección? No te pongas a decir que yo nací así. Es una elección. Hoy Cristo te da la solución. ¿Y cuál es? Tomemos la línea telefónica que es gratis, la oración. ¿Y qué te parece si oramos por tu problema y el mío? Oremos. Padre que moras en los cielos, hoy nos entregamos a ti. Traemos nuestras cuitas, nuestros problemas, nuestras luchas. Padre, necesitamos tu intercesión, la intercesión de tu Hijo. Pedimos perdón por nuestras faltas. Aumentanos la fe y líbranos del mal. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te damos un agradecimiento porque te sintonizas a toda nuestra programación. Esperamos que te ayude en tu caminar hacia la patria eterna. A ti y a los tuyos te decimos que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza que le